Y bueno, ya vamos llegando al final de nuestra jornada. Hemos hablado de varios sectores, del cuidado de nuestras personas mayores, del reto demográfico, y queremos hablar también de un elemento que es clave y que está marcando la ruta del futuro de Europa, ¿no? Y que ya venía de antes de la pandemia y de la crisis social, era un elemento clave que estaba en la agenda internacional, y que es el cambio climático, ¿no? A partir principalmente de los acuerdos de París de 2015. Y pues por supuesto no queríamos dejar de hablar este tema tan importante que es la transición ecológica y la economía circular, gracias a nuestros patrocinadores en este camino también una vez más. Y para dinamizar y moderar este debate contamos con una persona, un emprendedor que creó una de las revistas punteras en España en materia de sostenibilidad, de cambio y de justicia social, me atrevería a decir, que es ETHIC. Y como digo, contamos para ello con Pablo Blázquez. Adelante, Pablo. Editor y fundador de la revista ETHIC. Muchas gracias, Pablo. Que, bueno, pues un placer contar contigo y todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por esa presentación tan generosa. Muchas gracias a SpainUp por la invitación. La verdad es que se agradece salir del estudio de trabajo, salir de casa y empezar a hacer estos modelos, en este caso híbrido. Hoy vamos a hablar, como ha adelantado José Luis, de la inversión de impacto para la transición ecológica. Si me lo permitís muy brevemente, yo creo que detrás de este debate tenemos un telón de fondo que es el Green Deal, esa gran hoja de ruta, ese gran contrato social impulsado por Ursula von der Leyen, que apuesta por reconciliar la economía con la salud del planeta y que apuesta por la descarbonización. Llevamos muchos años ya hablando de que esta es la década del cambio. Y es verdad, el año 2030 está a la vuelta de la esquina, y yo creo que la comunidad inversora es evidente, qué duda cabe, que va a tener un papel fundamental en esas transformaciones. Tenemos ahí una palanca de cambio que es realmente decisiva. Y para empezar a hablar de ello, tenemos hoy con nosotros como keynote speaker a Ignacio Chanzá, que es director de innovación del Climate Kick, y que nos va a dar una visión marco sobre este tema que nos ocupa, la inversión de impacto en la transición ecológica y en la economía circular. Muy buenos días, Ignacio Chanzá, y encantado de saludarte. Creo que estás muteado. ¿No se escucha? Ahora sí, Ignacio. ¿Ahora sí? Sí. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo, por la bienvenida, y muchísimas gracias a SpainUp por la organización de este magnífico y creo necesario evento, y por la oportunidad de poder compartir pues, algunas de las ideas que espero que nos hagan un poco reflexionar acerca del mundo en el que vivimos, de nuestro mundo, del mundo que dejaremos a las generaciones futuras, a nuestros hijos, y del mundo que queremos construir. Os puedo decir que a lo largo de los años he tenido la oportunidad de promover y trabajar en proyectos e iniciativas relacionadas con la innovación en la lucha contra el cambio climático, y hoy en día intento inspirar estos valores en mi entorno, a mi familia, amigos, conocidos, y especialmente a mi hija, ya que serán las futuras generaciones aquellas que tomen el testigo. Como decía Dana Meadows en su libro Los límites del crecimiento, en un planeta limitado, la dinámica del crecimiento exponencial no es sostenible. Por lo tanto, la continua expansión económica del ser humano no puede ser soportada por nuestro planeta, y debemos de actuar para mejorar el futuro del mundo a largo plazo de forma interdisciplinar y holística. No hay duda que una de las palabras que más oímos actualmente es la palabra impacto. Este impacto, sin duda, se genera a través de la innovación. Parafraseando una reflexión que escuchaba el otro día, definía la innovación como que la innovación era introducir nuevas ideas con éxito. Introducir se hace buscando el cambio, buscando esa experimentación práctica. Nuevas ideas, es decir, buscando algo novedoso. Y finalmente con éxito, que es precisamente generando el impacto. Este impacto nos define también un aprendizaje acelerado y llevado a cabo por una acción colectiva. Si lo aterrizamos hacia la temática que nos toca hoy, la transición ecológica y la economía circular, diríamos que la generación de ese impacto consiste en acelerar exponencialmente la descarbonización. Y, desde luego, tenemos que cambiar la forma en la que lo estamos haciendo.
Según el último informe del IPCC, limitar el calentamiento global a 1,5 grados requiere cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. El modelo de innovación y lógica de inversión actuales no permiten alcanzar un mundo de 1,5 grados. Alcanzar emisiones netas significa descarbonizar 6 veces más rápido de lo que hacemos actualmente. Pues bien, la innovación habitual, la que se está realizando hasta ahora, que suele estar aislada y centrada en abastecer al mercado con soluciones tecnológicas, no permite alcanzar este mundo, este escenario de 1,5 grados. Necesitamos un nuevo modelo de innovación para hacer frente al cambio climático e imprimir la velocidad necesaria ante un reto tan importante, el reto más importante al que se ha enfrentado nunca la humanidad, un reto sin precedentes, como es la lucha contra el cambio climático y la emergencia climática ante la que nos encontramos. Y aquí es necesario, decía, actuar a nivel holístico, a nivel global, a un nivel mucho más profundo, conociendo oportunidades, compartiendo ideas, abriendo conversaciones, a veces incómodas, que nos van a permitir actuar de una forma diferente, replantearnos las formas en las que podemos utilizar la innovación para conectar todos estos sistemas y poder reconstruir el conjunto básico de supuestos con los que estamos acostumbrados a vivir. Evidentemente, esto supone una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de vivir, de alimentarnos, de movilizarnos, de producir, de consumir, de invertir. Pero todos estos cambios son necesarios porque se ha demostrado que si seguimos viviendo con el ritmo actual, se prevé que, por ejemplo, en el consumo mundial de materiales como la biomasa, los combustibles fósiles, los metales o los minerales, se duplicará en los próximos 40 años. Pero también se prevé que la generación anual de desechos aumente en un 70% para 2050. Además, la mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico proceden de la extracción y del procesamiento de los recursos. Sin duda aquí, la economía circular es un sistema que aprovecha esa reutilización, el intercambio, la reparación, la remanufactura, renovación y el reciclaje, creando así un sistema cerrado, un circuito cerrado, donde se minimiza la extracción de materias primas, de los residuos, de la contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero. La economía circular es además uno de los componentes fundamentales del Pacto Verde Europeo, como bien mencionabas, Pablo, y del Plan de Acción Económica Circular de la Comisión Europea, que dice que la ampliación de la economía circular contribuirá decisivamente a lograr la neutralidad climática para el año 2050. Pero para que un país se base realmente en la economía circular, hacen falta muchos cambios, cambios a todos los niveles, y es cuando utilizamos la innovación para catalizar el cambio sistémico y para favorecer este cambio multinivel. Y es que el cambio sistémico requiere también de una innovación sistémica. Es decir, requiere de múltiples innovaciones e intervenciones que actúen de forma simultánea y a través de diferentes ámbitos, con los objetivos de transformar nuestros sistemas, más destructivos e intensivos en carbono, en sistemas mejores, más saludables, más resistentes y con cero emisiones netas. Esto se puede lograr mediante un enfoque de cartera, donde todas las innovaciones están conectadas y relacionadas entre sí, favoreciendo la escalabilidad y actuando en los diferentes ámbitos, como el tecnológico, el político, financiero, el social, actuando en cualquier otra palanca de cambio relevante. Estas carteras interconectadas ponen a prueba diversas ideas y enfoques simultáneamente y generan opciones y vías para la transformación de cadenas de valor y de sistemas completos. Y es aquí donde, mediante la innovación sistémica, podemos conseguir ese cambio tan profundo que se requiere actualmente y donde se ve la importancia de actuar holísticamente, de forma simultánea y de forma interconectada. Nuestra experiencia nos ha llevado a darnos cuenta de que la innovación, tal y como la estábamos aplicando, no estaba dando los resultados esperados. Por supuesto que estábamos ayudando a reducir las emisiones de CO2 del planeta, pero ni con la escala ni con la velocidad adecuada. Hemos apostado por soluciones tecnológicas innovadoras, que cierto es, nos ayudan a reducir emisiones, pero de una forma incremental, no exponencial. Hemos apostado por soluciones innovadoras y en ocasiones el mercado no estaba ni preparado todavía para poder absorberlas. Y en este momento decidimos que nuestra misión debería ser la de catalizar el cambio sistémico a través de la innovación en aquellas áreas de la actividad humana que tienen un impacto crítico en las emisiones de gases de efecto invernadero, como puedan ser las ciudades, el uso del suelo con la cadena alimentaria, que se comentaba en el panel anterior, el ecosistema marino y marítimo, los materiales y las finanzas. Y también en crear comunidades climáticamente resilientes, capacitando a las personas para que sean las que cambien los sistemas, a través de la exploración, de la experimentación, de la demostración, y permitiendo de esa manera alternativas viables y con la escala necesaria. Porque es cierto que para afrontar el reto del cambio climático se requiere una transformación, se requieren cambios radicales. Cambios radicales que se produzcan de forma simultánea, holísticamente, y mucho más rápidos de lo que jamás hemos experimentado.
Por tanto, es fundamental que todas las actuaciones que llevemos a la práctica tengamos en cuenta 4 elementos fundamentales. Por un lado, que siempre esté dirigido por parte de la demanda. No se trata de buscar soluciones innovadoras para poner en el mercado y crear una nueva necesidad. Se trata de trabajar con aquellos que son los dueños de esa necesidad, de ese desafío, de ese reto, que pueden ser autoridades municipales, organismos regionales, gobiernos, líderes de la industria o incluso líderes de una comunidad que están comprometidos con la transformación hacia un futuro resiliente con 0 emisiones netas. Es decir, compartiendo la misma visión. Por otro lado, debemos de analizar cuáles son esas palancas de cambio. Debemos de trabajar y diseñar en intervenciones de innovación que intervengan en estas palancas de cambio en torno a modelos de financiación, a marcos políticos y normativos, marcos regulatorios, a la percepción y las normas sociales, las habilidades y capacidades, la tecnología, la participación y el comportamiento de los ciudadanos y los modelos de negocio o los sistemas de producción. En tercer lugar, deberíamos de tener un enfoque de cartera. Se apoyan muchas iniciativas diferentes, pero que no están conectadas entre sí. Hay que mirar no tanto su potencial individual, sino más bien el conjunto de opciones que exploren alternativas y conexiones, probando nuevas formas de avanzar. Y por último, aprender por el camino, learning by doing. Hay que aprender haciendo. Hablamos de una nueva forma de hacer las cosas. En un mundo complejo y cambiante, es importante saber que no tenemos la respuesta, sino que debemos de ir adaptándonos y aplicándonos durante ese aprendizaje. Porque el problema no es el dinero. Hay mucho dinero. Basta con ver las cifras que se dijeron ayer, ¿no?, que maneja España con el Fondo de Recuperación. Un total de 19.000 millones de euros para este año que recibiremos en julio, el mes que viene. El problema es qué vamos a hacer con ese dinero. Si vamos a ser capaces de impulsar el cambio transformador y sistémico que se necesita en línea con lo que la ciencia y los científicos nos están pidiendo hacer. Si vamos a ser capaces de no trabajar en silos, de trabajar conectados y de poder crear esos proyectos tractores que generen impacto, ese impacto tan deseado. Y esto está en nuestras manos, en la de cada uno de nosotros, porque todos los gestos cuentan, todas las acciones son importantes y porque todos, instituciones públicas, empresas, ciudadanos, universidades, ONGs, asociaciones, centros de investigación, absolutamente todos, debemos y tenemos algo que decir. Construir el planeta que queremos, un planeta mucho más sostenible, es cosa de todos. Y lo vamos a construir para las generaciones futuras. Hagamos que estén orgullosos de nosotros y dejemos un planeta mejor que el que nosotros nos encontramos. Muchísimas gracias, Ignacio, por esa intervención tan inspiradora y además por tu capacidad de síntesis, porque has hecho un panóptico, ¿no?, con ese eje central, ¿no?, que es un nuevo sistema de innovación tan importante. Luego continuaremos hablando con los otros ponentes. Vamos ahora con las preguntas para el público. Os voy a leer la primera. ¿Cómo creéis que la sostenibilidad medioambiental influye en las decisiones de la comunidad inversora? ¿Pensáis que tiene un peso decisivo? ¿Pensáis que esta sostenibilidad medioambiental influye cada vez más, pero hay otros factores más relevantes? ¿O, por el contrario, creéis que tiene una influencia marginal? Creo que en los últimos años ha habido un hito, ¿no?, que son esas cartas famosas de BlackRock, ¿no?, que, como sabéis, es el principal gestor de activos del mundo, y en las que lanza un mensaje claro, y es que la sostenibilidad está en el centro de sus decisiones de negocio. Vemos ya los resultados muy equilibrados, hay opiniones para todos los gustos. Parece que ahora la segunda opción influye cada vez más la sostenibilidad medioambiental, pero hay otros factores más relevantes. Parece que se lleva el 50% de las respuestas de nuestra audiencia. Y os leo, si me permitís, la siguiente pregunta. ¿Creéis que los fondos europeos van a ser determinantes para crear un modelo de economía sostenible? Sí, creéis que es así. ¿Creéis que los fondos de recuperación serán decisivos para impulsar la economía verde? No. ¿Pensáis que la economía no se va a transformar realmente a través de estas ayudas que vienen impulsadas desde Bruselas? O, en tercer lugar, es una palanca de cambio, pero hay que activar otras muchas desde el sector privado y la sociedad civil. Comentaba Ignacio que ayer supimos que las ayudas a España, los fondos de recuperación para España ya tienen luz verde y que en el mes de julio se empezarán a recibir. Y uno de los grandes focos, junto con la digitalización, como sabemos, es la transición energética. Nuestra audiencia piensa de forma unánime,
Parece que hay un ligero matiz ahora, pero hay una gran parte de la audiencia, como podéis ver en pantalla, que estos fondos van a ser una palanca de cambio, pero que, como también ha apuntado Ignacio en su intervención, hay que activar otras muchas, tanto desde el sector privado como desde la sociedad civil. Y después de las preguntas del público, voy a dar paso a la mesa de debate, porque junto con Ignacio Chanzá, que hemos tenido la oportunidad ya de escucharle, nos acompañan también Anne Diraño, que es Senior Investment Manager de Repsol Impacto Social. Muy buenas tardes ya, Anne, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Y tenemos también con nosotros a Miguel Ángel González, que es director de desarrollo de negocio de Minsait Indra. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, pues si os parece, os voy a lanzar la pelota, Anne y Miguel Ángel, para que compartáis en 5 minutos con nuestra audiencia una idea fuerza y luego ya empezamos con esta mesa de debate. Si quieres, Anne. Hola, sí, me oís bien, ¿verdad? Sí, se te oye muy bien. Sí, perfecto, gracias. Sí, bueno, la primera idea fuerza que quería lanzar, y un poco en línea por lo que he escuchado en la mayoría de las intervenciones, ¿no? Esa necesidad de colaboración de todos los sectores, del sector público, del sector privado, ¿no? En este reto que tenemos ahora de la transición energética y sobre todo esa aceleración que le queremos dar, ¿no? Y como desde una fundación pues queremos aportar nuestro granito de arena también con una visión innovadora, innovadora desde el punto de vista de fundación, ¿no? Porque hasta ahora no ha sido habitual pues, que las fundaciones inviertan, ¿no? Y cómo, bueno, pues ante todo este reto y alineándonos también con la estrategia de nuestra corporación, de Repsol, en esa apuesta firme y clara por la sostenibilidad y por la descarbonización, pues se crea dentro de Fundación Repsol Impacto Social, ¿no? que es un vehículo para invertir en proyectos de triple impacto, proyectos sostenibles económicamente, proyectos con impacto ambiental y con un impacto social, ¿no? hacia colectivos vulnerables. Entonces, bueno, encaja perfectamente con el tema, ¿no? que queremos tratar hoy, y nuestros ejes de inversión están perfectamente alineados con lo que es la transición energética, la compensación de emisiones a través de proyectos de reforestación, está la movilidad sostenible, está también la eficiencia energética, a día de hoy centrada en una participada que se dedica al ámbito de la rehabilitación de edificios, y en la economía circular, donde tenemos precisamente pues, el peso principal de nuestras inversiones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que buscamos es con este apoyo financiero y también un intenso apoyo no financiero, aumentar ese impacto medioambiental, aumentar este impacto social. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Y colaborando, por supuesto, pues con empresas establecidas de largo tiempo, que son socios nuestros, como Ilunion, con startups a las que también apoyamos en este ámbito, con aceleradoras, como en otras fundaciones, participamos en un montón de foros. Porque también lo que queremos es, como decías antes, Ignacio, pues aprender haciendo y enseñar con el ejemplo, ¿no? De que esto se puede hacer y de que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues bueno, siguiendo algún punto que comentaba Ignacio al principio, claramente nosotros entendemos que este es un problema sistémico, ¿no? Un problema para abordar no desde cada compañía o desde cada individuo, sino requiere de un enfoque estructural, ¿no? De un cambio estructural, ¿no? Estamos de acuerdo, yo creo, todos en que los objetivos, ¿no? que nos marca el propio medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de temas de economía circular, pero también la regulación o la propia presión, ¿no? de los ciudadanos, tanto como votantes o como consumidores, ¿no? en esta doble dimensión que tenemos todos, con las herramientas tradicionales y los enfoques tradicionales no vamos a ser capaces de
de llegar a esos objetivos, ¿no? Y requiere de enfoques más profundos, ¿no? Entonces, nosotros, desde como una compañía tecnológica también, no sé si es de formación profesional, pero yo claramente creo que hace falta, o sea, que hay un problema, digamos, de ausencia de información, de falta de información de calidad, y esta falta de información hace que todo se mueva demasiado despacio, ¿no? Y perdamos mucho tiempo en discutir cosas donde cada uno tiene una opinión, pero esto no va de opiniones. Esto yo creo que requiere un enfoque más científico, ¿no? Más basado en información fiable, en información cierta, que permite pues, hacer un diagnóstico más fino, más preciso y tomar acciones también pues, para mitigar los problemas que hay y medir el impacto que generan y corregir y, digamos, toda una metodología de mejora continua. Pero todo ello, la gasolina de todo esto es la información de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que claramente la tecnología en este momento, pues hay varios fenómenos, ¿no? Hay una tormenta perfecta, ¿no? En el mundo de la tecnología que se resume en 3 o 4 cosas, ¿no? Primero, la bajada del precio de la tecnología. La electrónica, por ejemplo, pues tiene esa órdenes de magnitud más barata que hace un tiempo y esto permite pues sensorizar muchas cosas. Esto dices, bueno, el dato en sí que cojo en campo no tiene un valor en sí mismo, pero sí me permite hacer una granularidad en la captura de información que ahora veremos, ¿no? Para qué me vale esto, ¿no? También en esa tormenta perfecta tenemos las telecomunicaciones, ¿no? La ubicuidad, ¿no? La capacidad de transportar casi gratis información de un punto a otro, ¿no? Cuando vemos problemas como el del medio ambiente, que es algo del territorio, requiere una visión pues amplia, ¿no? Ya no me vale como una planta, ¿no? Que puedo garantizar, ¿no? Su bajo impacto, pero bueno, porque al final una planta tiene un footprint pequeño, ¿no? Pero cuando hablamos de un país entero, pues esto es otra cosa, ¿no? No es ya ni una Smart City, ya estamos hablando de un territorio inteligente. Entonces, las comunicaciones son muy importantes, ¿no? Ese dato que hemos captado con los sensores, pues necesito traérmelo, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Pues necesito construir modelos matemáticos que me permiten básicamente también, y aquí hay un proceso de normalización de la información, de estandarización, que tiene menos glamour, pero que es fundamental, ¿no? Para habilitar esa comparabilidad de la información y el ser capaz de entender dónde estás tú en relación a otros, ¿no? Y tus tendencias. Pero bueno, básicamente hay mucha tecnología en términos que todos conocéis de inteligencia artificial, de analytics, mucha algoritmia absolutamente disponible y una capacidad de cálculo pues virtualmente infinita a un precio muy competitivo y de forma muy flexible, que permite construir esos modelos que estamos diciendo. Es decir, oye, pues fíjate, soy capaz de leer la realidad con granularidad, soy capaz de transmitir toda esa información, de procesarla en modelos que saca el dato único, ¿no? Que es el gran concepto que hay detrás. Es decir, ¿no? Esto, y yo, por ejemplo, trabajo con Ecoembes, ¿no? Que llevamos muchos años habilitando ahora una plataforma digital que el año que viene, ¿no? Con la transposición ahora de la regulación que está en el Congreso y los nuevos convenios digitales que se hacen con las comunidades autónomas, vamos a desplegar en 8.000 ayuntamientos en toda España, ¿no? Y estamos también por fuera de España, ¿no? Impulsándolo, la capacidad de tener en un solo entorno 8.000 realidades, ¿no? Como 8.000 ayuntamientos, compararla y ver, oye, quién lo hace bien, quién lo hace mal, cuáles son las mejores prácticas, esas difundirlas y crear una comunidad digital, que yo creo que es la gran herramienta para todo esto, ¿no? Esto es un modelo de cooperación. Yo creo que esto es nuevo también, o sea, cómo las administraciones públicas cooperan entre sí, cómo las distintas organizaciones de una cadena de valor, como en el caso de Coembe estamos viendo, oye, pues los operadores de medio ambiente con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, ¿no? con el regulador, incluso a nivel europeo, un EPR como es Ecoembes, es una tecnología como nosotros y un montón de startups poniendo tecnología, cómo todos ellos trabajan de forma armónica en construir una tecnología que es muy potente y que además es accesible, y esto entra en la dimensión también de sostenibilidad territorial, pues por ejemplo en municipios de una dimensión pequeña, que sería imposible que abordaran pues el enfoque tradicional de una Smart City, ¿no? Con grandes proyectos, grandes inversiones, que luego pues es difícil sostener en el tiempo. Claro, en esa comunidad digital que habilitas es que uno se aprende de otros, es que se comparten los costes, es que al final las cosas se pueden hacer totalmente distintas y ese modelo de gestión basado en datos yo creo que es lo vital, ¿no? Primero hay un tema de descubrimiento, de leer la realidad, otro de modelizarla y luego aprender poner medidas, corregir, o sea, habilitar un mecanismo de Lean Startup basado en datos es el enfoque que estamos nosotros haciendo y creemos que claramente, o sea, no es que sea una gran herramienta para conseguir los objetivos de la sostenibilidad, creo que es
es imprescindible. O sea, no veo cómo hacerlo sin un enfoque sistémico de este estilo que cambie primero los procesos de todos los agentes de la cadena de valor y, por último, la mentalidad de los ciudadanos, porque todo esto, como consumidores y como ciudadanos, nos tiene que llamar al cambio, ¿no? Al cambio de acción. Esto es fundamental. O sea, al igual que en el marketing todos entendemos pues, que el marketing digital, ¿no?, es mucho más preciso frente al advertising en la tele, ¿no? Y esto hace que tú vendas más. En el mundo de la comunicación pública también, y de cambiar los hábitos y los comportamientos de la gente, yo creo que las tecnologías que funcionan en el mundo del retail son extremadamente útiles, ¿no? Traerlo del B2C a la comunicación, al business to, bueno, al administration to citizen, ¿no? Sería, o no existe el término, pero es bueno. En resumen, por no extenderme más, el gran mensaje yo creo que hay hacer enfoques distintos, más sistémicos y más intensivos en información, y es un poco en el campo en el cual nosotros estamos empujando. Ha puesto Miguel Ángel el foco en un problema de falta de información de calidad, y uno de los mantras que todos repetimos y que casi todos compartimos es que hay que colaborar, que los retos que tenemos por delante son complejísimos y si no trabajamos juntos no va a ser posible que podamos superarlos. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los principales escollos realmente a la hora de pasar de las musas al teatro, a la hora de pasar de la teoría a la práctica con el tema de la colaboración? ¿Cuáles son los principales escollos y cómo pensáis que se podrían superar? Me lanzo yo. Sí, Ignacio, si quieres. Pues bueno, desde la parte que me toca a mí, al final, Climate Kick es la mayor colaboración público-privada de la Unión Europea. Entonces, nosotros tenemos un partenariado con más de 400 socios que pertenecen a lo que es el triángulo del conocimiento y la innovación, es decir, a las empresas, a la parte de la educación de las universidades y luego a la parte de investigación con centros tecnológicos. Nosotros, además, ese triángulo de la innovación lo convertimos en un tetraedro. ¿Por qué? Porque metimos también a la parte pública, que es tan importante al final para poder pues enfrentarnos al reto que estamos comentando, ¿no? Para realizar esa transición ecológica. Entonces, desde nuestra parte, no es sencillo, pero sí que es cierto que ya tenemos esos mimbres. Por lo tanto, nosotros siempre fomentamos que cualquier tipo de iniciativa que vamos a apoyar esté siempre constituida por esas diferentes patas, ¿vale? Como comentaba antes, la parte pública al final suele ser ese dueño del desafío, ese dueño del reto, que es tan importante y al cual hay que dar solución, ¿vale? Por lo tanto, las entidades públicas están casi siempre involucradas en todas las acciones que queremos acometer, porque consideramos que es así para luego poder tener esa escalabilidad. Nosotros fomentar cooperaciones público-privadas está dentro de nuestro ADN y por lo tanto es fundamental. Nosotros los escollos que podemos encontrar en ese sentido, pues bueno, son barreras que hemos ido ya cortando desde el principio, ¿vale? Por la propia creación de lo que es Climate Kick, ¿vale? Y entonces encontramos que esa es la única vía de colaboración posible con todos los integrantes, ¿vale? Que están en la cadena de valor y con todas las diferentes instituciones, ¿vale? Que todas tienen que al final tener voz y voto. Comentaba antes el tema de la participación ciudadana, al final la parte social lo estamos viendo ahora, ¿no? Con la nueva convocatoria de Horizon Europe. Es muy importante y de hecho con un TRL1, o sea, con un grado de innovación muy bajo en una tecnología, ¿vale? Que todavía se está demostrando en laboratorio, ¿vale? Pues la siguiente fase ya estamos contando con esa ciudadanía. Por lo tanto, es importante siempre tener en cuenta que esa colaboración tiene que estar presente desde el momento cero. Ane, ¿quieres seguir? Sí. Bueno, a ver, ya lo adelantábamos antes también, ¿no? Que la colaboración en todos los ámbitos es fundamental. En el sector privado yo creo que estamos bastante acostumbrados a estas colaboraciones, por lo menos yo en mi trayectoria profesional y en las empresas en las que he trabajado, siempre con los reparos, ¿eh? Y yo creo que aquí nos preguntaban los escollos y a mí me gusta darle la vuelta, ¿eh? Ver un poco la parte positiva o verlo en positivo. Es decir, yo creo que hace falta mucha generosidad, ¿vale? a la hora de establecer estas alianzas. En el caso concreto que estamos viendo ahora de los fondos europeos, el 40% de los fondos, y estamos hablando de 70.000 millones, o sea, el 40% de 70.000 millones se van a destinar a proyectos relacionados con la economía verde, ¿no? Pero realmente la necesidad de movilizar recursos privados es muchísimo mayor, ¿no? Y ahí hace falta que todo el mundo ponga de su parte. Y las alianzas dentro del sector privado
entre grandes empresas con pequeñas y medianas empresas, ¿no? Yo creo que en el panel anterior se hablaba, ¿no?, de la importancia del tejido, todo ese tejido industrial que tiene que estar sumando a los proyectos, ¿no? Las startups con sus ideas innovadoras, con su agilidad. Bueno, pues todo el mundo tiene que sumar, ¿no? Y bueno, lo vemos todos los días anunciado. Ayer se anunciaba un acuerdo de 6 grandes empresas españolas, entre las que está Repsol, Microsoft, está Gestamp, Técnicas Reunidas, para trabajar de forma conjunta para el impulso de la inteligencia artificial, ¿no? Uno de los temas que estamos tratando aquí, de la importancia de la digitalización, ¿no? Entonces, esto es algo de cada día. La colaboración público-privada es más compleja. Y aquí yo creo que hay 2 elementos muy, muy importantes, ¿no?, que es la generación de confianza y la existencia de marcos y herramientas eficaces. O sea, hay que generar esa confianza que dé de alguna manera cabida que proporcione instrumentos eficaces y que dé también pie a alianzas efectivas, ¿no? Vemos muchos intentos de colaboración público-privada que se quedan en nada, ¿no? Y realmente lo que hace falta es marcos de gobernanza estables que vayan más allá de una legislatura. Al final, el problema de la colaboración público-privada muchas veces es que cambia de gobierno, cambia de partido y pues se pierden por el camino muchas iniciativas, ¿no? Y que esas alianzas pues utilicen experiencia y equipos expertos, ¿no?, y con valía para su gestión, que gestionen con transparencia y que haya una estabilidad también en los marcos regulatorios, ¿no?, en los marcos en los que trabajan. Lo pongo en positivo, estas son muchas de las cosas que hasta ahora no han funcionado bien muchas veces para impulsar este tipo de colaboraciones y que ahora es más necesaria que nunca, ¿no? Porque si realmente queremos ejecutar esta cantidad importantísima de fondos, hay que ponerse las pilas, ¿no? Sí, si queréis, doy mi opinión también. Bueno, yo la verdad que yo creo que hay un problema que nos enfrentamos pues casi a diario, que es en la colaboración público-privada, dado que estos enfoques que estamos haciendo requieren un poco del consenso, ¿no?, de todos los sectores. Están construidos para ser transparentes y transparentes en un proceso de competición. Pero no están diseñados para colaborar. O sea, yo creo que en ese afán, obviamente, muy loable, ¿no?, de transparencia y evitar la corrupción, se intenta poner unos límites que está bien cuando se compra una commodity, pero no es adecuado cuando lo que se está comprando o viene una financiación pública, como es el caso de los fondos Next Gen Europe, para construir cosas que están por definirse y donde muchas veces pues hay una fase inicial donde las compañías, ¿no?, pues que tienen mejor una ventaja competitiva, tienen que exponer mucho conocimiento, al final desgastarte tu posición competitiva y luego pues un mecanismo de licitación que lo que viene es a neutralizar esa ventaja competitiva, incluso alimentar a tu competencia. Sí. Entonces, es perverso, ¿no? Yo creo que hay un mecanismo perverso con los PERTES, ¿no?, como figura que se intentó también ante la necesidad de dar urgencia a estos procesos y también de contar con compañías grandes o con consorcios, ¿no?, fomentar consorcios que pudieran absorber pues el volumen económico de todos estos programas. Creo que era una buena idea, ¿no?, conceptual, pero estamos viendo que eso se está apagando, ¿no?, claramente, entre otras cosas porque la propia administración, los propios directivos y políticos tienen miedo en tomar incluso riesgos personales, ¿no?, cuando se pueda entender que una adjudicación pues se ha hecho a dedo o no. Entonces, la gente pues es muy reacia a utilizar estos medios, que tampoco ha tenido un desarrollo jurídico quizá total, y vemos que estamos volviendo un poco a los mecanismos tradicionales, que esto va a dar lugar a un proceso tedioso, largo, probablemente con la estrategia de front-loading, ¿no?, que hizo España de cargar en el 21 y 23 una parte importante del programa, ¿no?, aunque hasta el 24-26 todavía puedes ahí ejecutar. O sea, el 21 no es que esté ya perdido, sino veremos el 22 también, ¿no?, sobre todo
cuando esto te puedes meter en procesos de impugnaciones y tal, como te descuides que te has comido medio 22 también y ya has pasado año y medio, ¿no? Desde el programa que lanzaste. Yo creo que esto es un problemón y no hay una solución fácil, ¿eh? Yo tampoco la tengo. O sea, aquí quiero poner un punto, pero no tengo tampoco una alternativa, porque a veces efectivamente abrirle el grifo pues trae situaciones indeseadas. Pero creo que aquí está el reto. O sea, está claramente el reto en habilitar, cuando hay fondos públicos, mecanismos de colaboración que, sin perder la transparencia, sean más ágiles y abran a la colaboración más honesta y preservando también un poco pues los activos de las compañías. Creo que esto sería fundamental. La compra pública innovadora, tal como está concebida todavía, es compleja. Muchas administraciones locales no saben. A mí, ayuntamientos importantes, hablamos de ayuntamientos de más de 100.000 personas, te dicen directamente: no me atrevo a meterme aquí porque no sé cómo gestionar esto, demasiado complicado. Es un stopper absoluto, en mi opinión. ¿Y qué ocurre con la legislación vigente? ¿Creéis que el entorno regulatorio impulsa la inversión sostenible adecuadamente? Puede empezar quien queráis. Ignacio Sí. o Anne, si queréis. Sí, Adelante. bueno, yo lo que considero es que al final tenemos que cambiar la forma en las cuales estamos acostumbrados o sea, ¿cuáles son las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego actualmente, para favorecer la inversión, pues bueno, hay que cambiar ciertas métricas. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las startups, ¿no? Queremos favorecer la inversión. Entonces, bueno, las startups, por ejemplo, en el ámbito medioambiental, pues no es fácil que consigan inversión muchas veces, a no ser que tengan un producto muy específico y que esté muy cercano al mercado. Al final, los inversores se mueven por unas métricas, ¿vale? Por las cuales, sí, el flujo de caja durante los 3 siguientes años se multiplica por 6, entonces voy a invertir. Pero si no se da el caso, vamos a ver qué hay en esa cartera de startups que van ligado a lo nuestro. Hay que tener en cuenta también que todas las actividades que realizamos en cuanto a cambio climático no tienen un retorno rápido, ¿vale? Y además es un retorno que es un retorno social, es para todos, no únicamente para el enriquecimiento. Quiero decir que hace falta, por ejemplo, mucho más capital paciente, capital a largo plazo, capital que no se mueva únicamente por las métricas de la tasa de retorno que van a obtener. Además, es muy difícil obtener, pues, en ocasiones, capital semilla, ¿vale? Ese capital primario para empezar a buscar nuevas innovaciones con nuevas empresas o con nuevos modelos de negocio que lo que van a ayudar es facilitar esa transición económica. Por lo tanto, bueno, los marcos regulatorios están ahí y en Europa somos muy buenos creando legislación, pero sí que es cierto que en un mundo en el que vivimos, en un mundo complejo, en un mundo cambiante, en un mundo globalizado, pues al final tenemos que ser un poco más laxos, ¿no? Más permisivos, más ágiles, si me permites la palabra. Al final tenemos que ir junto con el mundo cambiante, cambiando también las regulaciones. Aquí uno de los ejemplos que yo creo que todos conocemos es el tema de las scooters, de los triciclos eléctricos, ¿no? Que al final un monopatín eléctrico resulta que se desplegaron los monopatines mucho antes de que tuviéramos una regulación. Entonces eso al final, pues bueno, también hace que no se incentive la inversión por otro lado, porque se va cambiando las reglas del juego. Entonces tener un marco regulatorio estable, ¿vale? También hace que las inversiones puedan acceder por otras diferentes vías y al final pues invierta muchísimo más. Anne. Bueno, si queréis, por no hacer siempre el mismo orden, o bueno, como Dale, Miguel Ángel. por ir variando. Así Sí, fenomenal. Divertido. No, nada. Bueno, yo creo que hay una doble perspectiva, ¿no? Digamos, de la empresa hacia afuera, poniendo la perspectiva empresa y de la empresa hacia adentro, yo veo hacia afuera, creo que hay una parte fundamental que es poner precio a las externalidades, porque al final las compañías, por mucha voluntad, responden a los accionistas, tienen más contratos de resultados y ese perímetro es fundamental. O sea, ponerle precio a las externalidades yo creo que es vital para incorporar los procesos de decisión por las decisiones adecuadas. Y luego creo que internamente también lo que se ha visto es que esto tiene una lectura más sofisticada, ¿no? que la que había hasta ahora, y hay factores importantes que hay que tener en cuenta y que quizás todavía no se miden de una forma sistemática, pero que las empresas cada vez lo están teniendo más en cuenta, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?
cómo atraer y retener al talento en una compañía. Esto ahora no está cuantificado en la mayoría de las compañías, pero es un factor fundamental de atracción de un público, por ejemplo, en el ámbito digital como es el nuestro. La gente se mueve por valores, quiere trabajar en compañías de impacto, quieren hacer cosas que esto tengan un peso en la sociedad y es fundamental. Y la gente, bueno, yo tengo mucha gente en el equipo que dices, oye, pues mira, mejor me han hecho una oferta en otra compañía, pero es que el proyecto que estamos haciendo, de verdad, está muy alineado con mis valores y no me voy, quiero seguir aquí. Esto es fundamental. Obviamente, yo creo que también hemos visto los cambios en los consumidores y cómo en la decisión de compra se está incorporando, ¿no? Esto es una cosa más natural y te toca los ingresos. Luego, por el lado de los costes, yo creo también es algo que el antiguo director general de Medio Ambiente, ¿no? Daniel Calleja, de la Unión Europea, menciona mucho y yo siempre lo he visto también claro, desde el punto de vista de coste, ¿verdad?, de hacer procesos sostenibles en las empresas. Muchas veces no es tan malo como pueda parecer. O sea, el hecho de hacer a materia prima secundaria, por ejemplo, en los procesos productivos, ahora lo hemos visto con la pandemia, de repente te da una autonomía por tener tus proveedores más cercanos versus a comprar materia en otros mercados, que esa autonomía estratégica como país, ¿no? y como empresa, esas cadenas de suministro más cortas, son más resilientes ante los problemas y son también más económicas, progresivamente más económicas, ¿no? Ciertamente para eso necesitas un mercado más ordenado, ¿no? Como estamos ahora, por ejemplo, en el ámbito de moda intentando ordenar, ¿no? Toda la parte de waste, cómo transformar en materia prima secundaria. Hace falta tecnología para ordenar esos mercados y hacerlos eficientes. Pero desde el punto de vista del coste, yo creo que claramente un deslizamiento al ahorro de costes, el coste energético, por ejemplo, el autoconsumo, ya estamos mucho más allá del grid parity, ya no es tanto un coste. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una buena vía, ¿no? Quizás lo que nos falta es hacer la cuenta bien, ¿no? Muchas veces todavía son cosas que son más subjetivas, que estén objetivadas en estas cuentas de resultados, pero yo creo que el vector de cambio es nítido y todas las compañías están yendo por ahí. Sí, bueno, a mí me gustaría apuntar un poco sobre el tema que ha comentado Ignacio, ¿no? De que, y esto es una realidad, de que las circunstancias y la realidad llevan una velocidad y en general la ley y la normativa va por detrás, ¿no? Lo hemos vivido con las renovables, bueno, sus numerosos litigios, ya no solo el que haya legislación o normativa, sino que además sea previsible, estable y coherente. Porque los cambios que se van produciendo pues muchas veces que desincentivan la inversión, ¿no? Y esto no nos lo podemos, ahora no nos lo podemos permitir, ¿no? Entonces, es verdad que la realidad va muchas veces por delante, se ha avanzado mucho, hemos conseguido por fin que se apruebe la ley de cambio climático, que da también un marco, ¿no? para toda esta inversión que hace falta en el ámbito de la descarbonización. En el tema de autoconsumo, que también apunta Miguel Ángel, pues también se ha avanzado mucho por detrás, siempre por detrás, pero bueno, ya hay un marco en el que ya se anuló el impuesto al sol, se va avanzando en todo lo que es la instalación de energía renovable a nivel de consumidor y la posibilidad de tener esta generación distribuida, local. Bueno, los fondos que vienen ahora de Europa pues también vienen con un encargo y con un recado de reformas importantes que hay que hacer para asegurarnos que precisamente esa continuidad y en esa estabilidad del impulso que pretenden dar, ¿no? Que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana, sino que realmente estas inversiones sean capaces de transformar. Entonces ese es el reto. El reto fundamental es ya no digo ir por delante, pero por lo menos intentar ir a la par de los cambios que la sociedad demanda y que esta aceleración de la descarbonización pretende dar. Uno de los grandes desafíos es la transición justa, tratar de que esta transformación energética, esta transformación ecológica, no deje atrás a demasiada gente. ¿Podemos realmente descarbonizar la economía en tiempo y forma, evitando impactos negativos como la destrucción de empleos, o tenemos que aceptar que es parte del precio? ¿Qué opináis? Ignacio, te paso la pelota, si quieres, para que arranques.
Vale, pues yo creo que evidentemente sí que se puede hacer. Nosotros estamos trabajando actualmente en la parte de transición justa en diferentes territorios. Estamos trabajando, por ejemplo, en la zona del Valle de Mondragón, en la región de Guipúzcoa. Estamos trabajando también en Saxonia-Anhalt, en Alemania, y en Polonia, ¿no? Al final, bueno, en Polonia y en Alemania, por la parte de las minas, ¿vale? Pues al final se tienen que reconvertirse. Y eso, al final, es la transición justa. Transición justa acerca de, yo lo veo así, para explicarlo fácil, bueno, ¿cómo pueden mantener el mismo PIB que tenían, ese crecimiento económico, pero cambiando totalmente la industria del país, ¿no? No cambiando totalmente, pero sí derivándola, ¿vale? Hacia bueno, una forma de industria que sea mucho más neta, ¿no? Con cero emisiones. Entonces ahí sí que se puede hacer, pero aquí es importante muchas veces la información que se tiene, ¿vale? Para nosotros es fundamental, por ejemplo, el tema de la identidad. Nos llamó mucho la atención en Rybnik, por ejemplo, en Polonia, de que la juventud realmente quería trabajar en la mina. ¿Por qué? Pues porque trabajar en la mina era estar jubilado a los 45 años, tener un poder económico muy bueno y comprarse el coche que quisieran con 30 años, ¿vale? Algo que normalmente el resto de la población no puede hacerlo. Entonces, bueno, por un lado hay que entender esa identidad, ¿no? Hay que entender muy bien cómo piensa la persona que vive allí y el por qué quiere seguir trabajando allí. Pero por otro lado hay que ofrecer otras alternativas. Vamos, desde la Unión Europea yo recuerdo un New Skills for New Jobs, por ejemplo. Esto tiene más de, me atrevería a decir, cerca de 15 años, ¿no? Es un programa que hace 15 años se estaba haciendo. Al final tenemos que volver a capacitar, volver a desarrollar nuevas habilidades para nuevos puestos de trabajo futuro. En el Valle de Mondragón, por ejemplo, trabajamos también con todo el tema, pues bueno, la tendencia de digitalización, pero sobre todo porque está enfocado a la industria del automóvil. Claro, si cambiamos la forma de entender la industria del automóvil y la forma de vehículos, pues habrá gente, ¿vale?, que tenga que cambiar su forma de trabajar, que se tenga que formar en otras cosas, ¿vale?, que tenga que desarrollarse. Pero todo eso yo creo que una vez se conocen las alternativas, se les ponen encima de la mesa y se dan cuenta de que al final es para tener una ciudad que van a vivir mucho más, o una ciudad mucho más amable, donde van a vivir de una forma pues mucho mejor, ¿no?, con una mejor calidad de vida, pues al final todo esto les va a apoyar y acaban realmente aceptándolo, ¿no?, aceptando ese cambio. Pero claro, esto es un cambio muy profundo, como comentábamos antes, y hay que empezar desde el principio, desde entender exactamente qué es lo que ellos quieren, por qué lo quieren así y por qué no quieren cambiar o sí que quieren cambiar. Y a partir de ahí empezar ya a trabajar de cara al futuro. Muy bien. Anne, ¿quieres continuar? Sí, si queréis, sí, sigo yo. Muy interesante esto que apuntas, Ignacio, ¿no? Porque efectivamente la transición ecológica es una gran oportunidad. Como vemos, o sea, se van a movilizar unas inversiones enormes que van a transformar el país, pretenden transformar el país, la industria y la economía, ¿no? Pero efectivamente esto, como siempre, pues va por barrios, o sea, y seguramente en muchos sectores se van a producir dificultades, en sectores, en colectivos y en territorios concretos, ¿no? Bueno, hay una herramienta que es la estrategia de transición justa que pretende abordar estos impactos negativos, estos a nivel europeo, ¿no? Y buscar esa cohesión social, porque al final mal le estaríamos haciendo si este impulso que queremos dar y estas inversiones contribuyen precisamente a aumentar esa brecha social, ¿no? Y en concreto en España también pues tenemos el gran reto, el reto demográfico y el reto de la España rural, ¿no? Que es España pues cada vez más vacía y donde no hay oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que este es un gran reto y desde luego es complejo. Entonces, exacto, hacer hincapié también en el tema de la formación verde, o sea, en el tema de nuevos segmentos que van a demandar muchísima mano de obra, como es la rehabilitación de edificios, como es la propia economía circular, que va a demandar muchísima inversión y muchísimos profesionales que hay que capacitar. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos las plantas de tratamiento de residuos que tenemos en nuestras empresas participadas, pues una está en La Bañeza, en León,
otra está en Campo Real. Son zonas bastante castigadas y zonas en las que ha habido también esta despoblación. Entonces, generar oportunidades de empleo en estas zonas y especialmente oportunidades para personas vulnerables, para personas con discapacidad, pues bueno, es nuestra contribución también a intentar aportar valor en esta transición, ¿no? Y luego también pues, un comentario rápido sobre la competitividad, ¿no? Que la descarbonización pues tampoco se puede hacer a cualquier precio. O sea, no vale todo. Hay que intentar que la sociedad pague el menor coste posible y apoyarnos mucho en nuestra industria, que existe, que es competitiva y que genera actividad económica y mucho empleo, ¿no? Y entonces creo que otro de los retos pues también es transformar esta industria que arrastre innovación y progreso y futuro, ¿no? Y que abarque todo el territorio. Sí, por complementar un poco. Bueno, yo creo que la pregunta que planteabas es un dilema tan viejo casi como la humanidad, ¿no? El de si el progreso destruye, ¿no? O construye, ¿no? Bueno, transforma. Hay partes que se destruyen, pero es una destrucción creativa, ¿no? Y crea otras oportunidades distintas. Y es exactamente, yo creo, lo que pasa en esta ocasión, como ha pasado repetidamente en todas las revoluciones industriales, ¿no? Se destruyen cosas, pero aparecen nuevas oportunidades. Como comentábamos hace un momento, claro, esto no es simétrico para todos ni es homogéneo, esa transformación. Hay ganadores y hay perdedores muchas veces, ¿no? Generalmente los ganadores suelen ser los first movers, ¿no? Los que primero ven la ola y abrazan el cambio, ¿no? Los más resistentes, digamos, los que se abrazan más a la realidad pasada, son en general más perdedores, ¿no? En este cambio de ecuación. Entonces yo creo que aquí, ante un cambio que no tiene vuelta atrás y por múltiples razones, como hemos visto en la charla, es algo que sí o sí se va a producir, el que lo haga primero pues va a ser beneficiado, ¿no? Entonces yo creo que aquí, por poner 2 o 3 ejemplos, creo que uno como Europa, claramente esto se ha identificado, esa parte yo creo de la estrategia Van der Leyen también, de todo Green Deal, no es solo el green en Europa, sino crear una industria competitiva europea que cuando luego otras regiones, ¿no? Como Estados Unidos, ahora con Biden, o Latinoamérica o Asia, pues vengan detrás, ¿a quién miran Europa, ¿no? Y cuando miran Europa, pues ¿qué empresas hay ahí? Pues las empresas europeas, ¿no? Pues esas empresas europeas, Dios mediante, serán las que hagan una parte importante del negocio fuera. Es una grandísima oportunidad como continente, que no somos precisamente los más líderes en el mundo de la tecnología, ni de las plataformas digitales, ni de muchas otras cosas, ¿no? Pues aquí hay una oportunidad de transformar un poco la transformación sostenible en una industria en su sentido más amplio, que pueda crear riqueza y pueda retener valor y pagar el estilo de vida, ¿no? Que tenemos en Europa. Y ahora hay otra oportunidad clara, por ejemplo, territorial. Y lo comentábamos anteriormente también en lo que es crear puestos de trabajo en zonas deslocalizadas donde las nuevas cadenas de valor pues tienen un rol que jugar y de repente aparecen pues puestos de trabajo que no se crearían ahí, y eso es importante, ¿no? Todos estos modelos. Y luego también desde el punto de vista social hay, por ejemplo, una misión de la economía circular de la Unión Europea en Colombia, me acuerdo, me impactó, ¿no? Como parte de la estrategia también de despliegue de la parte de sostenibilidad era cómo dar puestos de trabajo y hacer una economía formal, por ejemplo, rehabilitando a los antiguos guerrilleros de las FARC, ¿no? Que o les das un medio de vida o muchas veces pues acaban en la delincuencia, ¿no? Cómo esa economía informal la transformas en formal. Eso también pasa en otros países, no en Asia. Entonces hay una gran oportunidad de volver a meter en el sistema a gente que se ha quedado fuera, pues a través de todas estas nuevas, estos nuevos enfoques. Entonces, creo que hay que verlo así, como una oportunidad de crecimiento, de ser listos y aprovechar la financiación que hay también los fondos europeos para hacer un movimiento que muchas veces, movimientos transformacionales tan fuertes, no se podrían hacer sin una ayuda pública tan fuerte como es los fondos Next Gen, ¿no? Aunque todo el mundo lo vea, es difícil concitar, digamos, el consenso y la financiación necesaria. Es una gran oportunidad para ser esos first movers y al final, como país y como continente y como sociedad, pues hacer una transformación que nos va a poner un punto mejor a todos.
Muy bien, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría que compartierais una última reflexión, a modo de casi como el programa que había antes de 59 segundos. Se agradecerá ahí la capacidad de síntesis. Me gustaría que hicierais una reflexión, porque es verdad que sin la digitalización la neutralidad climática no es posible. Y me gustaría que compartierais con nosotros cuál es vuestra visión sobre la confluencia de esas dos grandes transformaciones de nuestra época, que son la digitalización y la sostenibilidad. Anne, si quieres. Sí, sí. Bueno, para nosotros es un binomio indivisible, ¿no? O sea, que la nueva economía tiene que poner en centro la innovación, la digitalización, el respeto al medio ambiente para transformar infraestructuras y procesos para hacerlos más sostenibles, ¿no? Entonces, son dos cosas que tienen que ir ligadas y, sobre todo, poner en el centro a la persona, ¿no? Que la digitalización también sirva para las personas, que sirva para que personas que hoy están fuera del sistema puedan acceder a empleos, puedan acceder a ocio, etcétera, a través de esta digitalización, ¿no? Venimos siempre hablando de la brecha digital y un poco volviendo a mi argumento anterior, tenemos que intentar que esto no sirva para ahondar esa brecha, sino para acercar a las personas a las oportunidades que se van a crear. Muy bien. Miguel Ángel. Vale. Bueno, era parte de mi argumento. Efectivamente, la digitalización en sí es una herramienta. Yo sí creo que hay un problema de fondo, como os ponía al principio, en información de calidad que alimenta, por ejemplo, el negacionismo, que es uno de los grandes enemigos, ¿no?, de todo el movimiento en el que estamos, que es una forma de relativismo moral que se basa en que todo el mundo opina de algo cuando tienes información cierta, fiable, compartida, homogénea, comparable, ¿verdad?, auditada, pues hay menos espacio, digamos, a esos negacionismos. Entonces, la información de calidad viene de estos procesos de digitalización que da transparencia y hace que pasen las cosas, porque claramente se ve que es el camino y no es una falacia, sino es algo real. Muy bien. Por mi parte coincido plenamente con Miguel Ángel y con Anne. Al final son dos de las apuestas más fuertes que tiene el Pacto Verde Europeo. Al final, pues la digitalización nosotros la utilizamos en múltiples ámbitos. Pues para medir las emisiones, por ejemplo, para tener esos datos reales y actualizados. Luego también habrá que ver cómo vamos a tratar esos datos, que es también algo muy importante, porque al final el data mining pues es otra de las cosas que tenemos ahí como un poco pendientes, ¿no? Hablo, por ejemplo, en Valencia es la ciudad más sensorizada, si no me equivoco, ¿vale? Está llena de sensores, pero al final, poder volcar toda esa información y poder entenderla, pues no es tan obvio como puede parecer, ¿no? Pero al final nosotros la digitalización la podemos utilizar incluso en temas forestales, ¿vale? Que sirve para, calcular la masa forestal, evidentemente, para temas de biomasa, para la prevención de incendios, la utilizamos en la medición de edificios para cómo descarbonizar los edificios, que al final son uno de los principales emisores, ¿no?, con el consumo energético. Y otro ejemplo, por ejemplo, es con los riesgos asociados al cambio climático, como es el incremento del nivel del mar. Si alguien tiene que invertir en un puerto en energías renovables, ¿qué pasará dentro de 20 años, dentro de 25 años? Si se incrementa el nivel del mar, ¿estará bien esa inversión que hemos realizado? ¿Vale? ¿O habremos tirado el dinero a la basura? Al final, todo está asociado un poco a esa medición de los riesgos, ¿no? Sobre todo a largo plazo, dentro de 50 años, de 100 años. Pues muchísimas gracias a los tres, a Anne, Ignacio, Miguel Ángel, un auténtico lujo este recorrido y la comunidad inversora como palanca fundamental para esa transición ecológica. Gracias de nuevo también a SpainUp por la invitación. Como editor de la revista Ética ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Muchas gracias.